A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Ayer en el colectivo una chica se enojó. El muchacho muy buen mozo un carterazo le dio. Yo no he sido señorita, el muchacho le explicó. Y un viejito muy astuto entonaba esta canción. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Bueno, ¿cómo andan mis queridos, mis querides oyentes? Estamos aquí en esta radio una vez más, un jueves. Venimos de una participación en el programa que nos antecede, que hemos largado, que se los recomiendo, lo escuchen, ¿eh? Se llama Puentes de Diálogo. Lo hago con mi querido compañero y amigo Guillermo Robledo. Y también con el Sheikh Abdul Karim Paz, que en este momento está en el Líbano, pero hicimos conexión con el Líbano. Y bueno, y aquí estamos en esta nueva emisión de Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Estamos saliendo al aire, te repito, con la emisión número 425 de este programa. Y te cuento que hoy, en la segunda parte de nuestro programa, en la segunda hora, de 19 a 20 horas, vamos a tener la presencia de un personaje, de un queridísimo amigo, que es nada más y nada menos que un rabino, pero no es un rabino cualquiera, no, señores, es un flor de rabino, se llama Damián Caró, viene con una historia personal muy interesante. Durante 20 años fue un rabino ortodoxo, tradicional, y de a poquito se fue transformando en un rabino liberal y progresista, un gran defensor de los derechos humanos desde su postura religiosa. Ha logrado o trata de conjugar la tradición, digamos, de su formación espiritual y religiosa con el mundo real que nos toca vivir, que es un mundo caracterizado por una gran violencia,
por la implementación de políticas crueles de parte de quienes detentan el poder. Y es muy interesante lo que vamos a hablar con él. Y desde ya trataremos de hacerlo al programa lo más ameno posible. Bien, hechas las presentaciones, vamos a comenzar por el principio, como diría mi abuelita. Y vamos a comenzar por el Asia Menor o el próximo o cercano Medio Oriente u Oriente Medio, como prefieras designarlo. Esto significa hablar de la franja de Gaza, en donde esta semana la UNICEF, que es una de las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas, pero referido al tema de la niñez a nivel global, dio a conocer realmente cifras espeluznantes. En la franja de Gaza, desde hace que se iniciara el conflicto hace 2 años, ya hay oficialmente 17.000 niños palestinos que han fallecido en este conflicto, y hay otros 21.000 que, si bien están vivos, están mutilados. Es decir, son chicos víctimas de una crueldad y una violencia que no parece tener límite, y que estos chicos lo han perdido todo. En muchas situaciones han perdido a sus familias, a sus papás, a sus mamás, sus viviendas, sus familiares más próximos, hermanos tal vez. Son chicos que van a quedar, si quedan vivos y si prosiguen con este desafío que implica la vida, van a quedar huérfanos. Son chicos huérfanos. ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Cómo van a ir creciendo? ¿Qué consecuencias y secuelas van a tener desde el punto de vista psicológico, inclusive en cuanto a su desarrollo intelectual y físico? Son chicos que están siendo sometidos a una hambruna como no se veía desde los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial. Son chicos que no pueden estar bien alimentados y por lo tanto no pueden ingerir la cantidad mínima de proteínas que hacen no solamente al desarrollo intelectual, sino también al desarrollo del crecimiento físico, ¿no? Del desarrollo físico de un ser humano. Bueno, lo cierto es que esta aberración que está llevando a cabo sin atisbos de aflojar de parte del gobierno del señor Netanyahu, que también cuenta, y es bueno decirlo, con una gran oposición de parte de la población del Estado de Israel, porque acá no se trata de levantar la bandera de la desaparición y destrucción del Estado de Israel. Yo no lo planteo, y desde nuestro programa, desde ningún punto de vista se ha planteado esto, pero sí el Estado de Israel no puede existir con este tipo de política espartana, expansiva, cruel. El Estado de Israel, si quiere tener paz, que va a ser muy difícil de lograr, porque esto deja profundos resentimientos y huellas en ambas partes de la población, tendrá que existir, pero tendrá que existir de acuerdo a las fronteras que tenía delimitadas en el año 1967, con anterioridad a la Guerra de los 6 días, que es en donde comienza la expansión territorial del Estado de Israel. Y tendrá que reconstruir todos sus vínculos diplomáticos internacionales, porque hoy día, salvo Estados Unidos, la República Argentina y alguno que otra republiqueta que anda dando vuelta por ahí, es un Estado que diplomáticamente está totalmente aislado, y su gobierno totalmente repudiado y criticado en distintas partes del mundo.
inclusive por sus aliados estratégicos. Me refiero, por ejemplo, a varios estados europeos que empiezan a tomar distancia ante este tipo de aberración a la cual está asistiendo la humanidad toda. Y hasta, diríamos, con cierta impotencia también, ¿verdad? Bueno, hablando de las reacciones internacionales que se suceden semana tras semana y que muchas veces no son informadas por los medios monopólicos o por las agencias de difusión periodística que, que responden a determinados intereses muy concretos, se ha producido un hecho trascendente. Desde el puerto de Barcelona ha salido una flotilla de barcos. Una flotilla de barcos que es la Global Sumut Flotilla. Sumut es una palabra árabe que traducida al español significa firmeza y perseverancia. Esta flotilla que salió la semana pasada del puerto de Barcelona frente a un público de 5.000 personas, entre gritos que despedían a esta flotilla de embarcaciones de Palestina Libre, vienen embarcados en esta docena de barcos unas 300 personas y ha contado con el apoyo de una personalidad descollante en los últimos años, como es la chica esta de nacionalidad sueca, Greta Thunberg, que salió a la publicidad y a la notoriedad, digamos, mediática hace unos años atrás con el tema de las reivindicaciones ecológicas, pero que, hoy día la encuentra al frente de más bien algo mucho más amplio, como es la defensa de los derechos humanos. Pero un dato significativo de esta flota que está transcurriendo por el Mediterráneo y que se tiene que encontrar, hoy es 4 de septiembre, ¿verdad? Hoy se tiene que encontrar con otras embarcaciones en algún punto del Mediterráneo, embarcaciones que han salido de Italia también y de Portugal y que se dirigen al puerto de Gaza, cargados con suministros alimentarios, de ayuda alimentario, léase alimentos, léase medicamentos, léase ropa, y que en esta flota van repartidas unas 300 personas, entre ellas la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien se encargó de declarar además que fue, mientras ella presidía la alcaldía de Barcelona, Barcelona fue la primera alcaldía europea que rompió relaciones con el Estado de Israel por este conflicto, esta masacre, por este genocidio que se está llevando a cabo en la franja de Gaza. Y es más, dijo que vamos a exigir que esto se concrete en todas las instituciones, en todos los gobiernos europeos. Además, estas manifestaciones han contado con el apoyo del actual ministro español de Cultura, el señor Ernest Urtasun, y también de la vicepresidenta segunda del gobierno que preside Sánchez, el socialista Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz. El asunto es que en algún momento esta flotilla se va a engrosar y desde ya descuentan que es muy posible que sean interceptadas para que no lleguen a Gaza por la Armada
israelí. Pero la verdad es que esta flotilla cuenta con la participación de 44 países y ha recibido muestras de apoyo internacional en los diversos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito artístico, la actriz norteamericana Susan Sarandon y el irlandés Liam Cunningham han apoyado este proyecto de la flotilla dirigida hacia Gaza. Y lo mismo que el actor español Eduard Fernández. La militante sueca Thunberg advirtió a la prensa que el señor Benjamín Netanyahu decide una vez más violar las leyes internacionales e impide la llegada de ayuda humanitaria en Gaza con la escuadrilla. Si esto llega a ocurrir, tenemos un plan B, que es el de volver aún con más embarcaciones. Así que bueno, esto forma parte, en fin, de la presión a la cual está siendo sometido internacionalmente el gobierno de el primer ministro Netanyahu. Otros acontecimientos relacionados con este tema es que la Cruz Roja Internacional dijo que es totalmente imposible llevar a cabo una evacuación masiva de la ciudad de Gaza. Esto frente al proyecto que tiene tanto el Estado de Israel, conducido por el señor Netanyahu, como el presidente norteamericano Donald Trump, que manifestaron hace un tiempo atrás que van a reconstruir la Franja de Gaza, pero sin los palestinos, porque ellos quieren hacer una especie de resort turístico en esa región, en esa zona. La verdad es que no están hablando de desplazar a 200, a 2.000, a 20.000 o a 200.000 personas. Estamos hablando de 2 millones de seres humanos. Esto es una locura, es algo totalmente imposible de llevar a cabo, además porque no se cuenta tampoco con las condiciones mínimas de seguridad, dice la Cruz Roja Internacional, como para efectuar algún tipo de traslado, y tampoco con la infraestructura necesaria para hipotéticamente trasladar a la población a una zona más segura. Otro acontecimiento que sucedió durante la semana respecto de este aberrante hecho en contra de la cultura humana y de los principales derechos humanos se dio en Suiza. ¿Por qué? Porque un grupo de 72 exdiplomáticos en el rango de embajadores de la Confederación Helvética formuló un llamado al gobierno de ese país para que reconozca urgentemente al Estado palestino y refuerce su apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que dirige precisamente un suizo, el señor Philippe Lazzarini. Hasta ahora el gobierno suizo ha mantenido una actitud ambivalente, diplomática, de esquivar definiciones. Lógicamente, en Suiza vos sabés que están los principales bancos y financieras del mundo. Entonces, el capital siempre necesita seguridad. El mercado financiero y bancario mundial, global, necesita seguridad. Y los suizos, como la Iglesia, son dos estados de los más antiguos que hay en el mundo. Ya en la época de la Revolución Francesa, 1789, que le puso fin a la monarquía, uno de
grandes dirigentes de la revolución, el gran orador de la revolución, como era Danton, se dice que tenía fluidos contactos con los banqueros suizos, y es más, que parte de su fortuna estaba depositada ahí, en ese hermosísimo, pequeño país que no tiene fuerzas armadas, pero tiene una fuerza mucho más disuasiva, que es el capital bancario y financiero. Bueno, la verdad es que en Suiza también se están generando protestas de la población y también de las organizaciones de la sociedad civil ante el desagrado de cada vez una parte más masiva y más numerosa de la población frente a este genocidio. Y dado que en Gaza se ha declarado una situación de hambruna y de constantes violaciones del derecho humanitario internacional. Asimismo, en esta carta, estos diplomáticos reclaman al gobierno suizo que apoye activamente a esta organización de refugiados palestinos, que es nada más y nada menos que la organización de ayuda más importante en los territorios palestinos ocupados por el ejército israelí, y a la que Suiza suspendió sus contribuciones tal cual lo venían haciendo tras los ataques de Israel contra su reputación, como que eran funcionales al movimiento de resistencia palestina Hamas, cosa que nunca fue realmente comprobado. Y como consecuencia de esto, Suiza terminó rebajando a la mitad los aportes económicos que venía efectuando a esta organización, lo cual la condicionó gravemente para que pueda llevar a cabo una eficiente tarea de contención y ayuda hacia el pueblo palestino. Bien, mientras todo esto ocurría esta semana, Israel confirmó que en una operación quirúrgica militar en la franja de Gaza, en la ciudad de Gaza, provocó la muerte del señor Abu Obeida. ¿Quién es el señor, o quién era el señor Abu Obeida? Era el portavoz de Hamas, o Hamas. El anuncio fue efectuado por el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, que confirmó el asesinato de este dirigente, o sea, como portavoz del brazo armado de Hamas, que es conocido como las Brigadas Al-Hossam, en un bombardeo israelí llevado a cabo el sábado pasado contra la ciudad de Gaza. Y felicitó el ministro al ejército israelí y al Shin Bet, que es la agencia de seguridad o de inteligencia interior israelí, a diferencia del Mossad, que tiene una extensión internacional. El Shin Bet se dedica a hacer inteligencia dentro de la frontera de Israel. Bien, por la ejecución perfecta de este bombardeo que tuvo lugar en el barrio de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza. Bueno, lo cierto es que el señor Abu Obeida, como portavoz de las brigadas Al-Qassam, había realizado numerosos videos en los que llevaba cubierto su rostro con el típico pañuelo palestino, en los que iba informando sobre la actividad y la postura del grupo palestino de resistencia en relación a las negociaciones o al destino de los rehenes que todavía permanecen en su poder. En julio del año 2024, por ejemplo, Israel asesinó al líder político y un dirigente mucho más moderado, o dentro de la facción más moderada
de Hamas, Ismail Haniyeh, en una explosión en un edificio en el que se alojaba en la ciudad de Teherán, capital de el Irán. El pasado 17 de octubre, el ejército israelí confirmó que también había matado al máximo líder de Hamas, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los ataques perpetrados en el año 2023. Israel aseguró esta semana que el señor Abu Obeida era uno de los últimos dirigentes terroristas de alto nivel que quedaban en el ala militar de Hamas. Así que te propongo que escuchemos un poquito de música. ¿Qué tal este tema que es la pista número 2 y que se titula A Horse No Name, interpretado por el grupo o la banda de música América? On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz.
Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, aquí estamos nuevamente con esta música de Batman, bien movidita. Bueno, vamos a la Argentina. El domingo hay elecciones en el principal estado argentino. Están habilitados unos 13 millones de ciudadanos para votar en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Están cerrando las campañas. Y resulta ser que ayer, en un contexto muy difícil, conflictivo y de mucha crisis, el gobierno de la Libertad Avanza cerró su campaña en la localidad de Moreno, en un pequeño club, que es en un predio de un club que se llama Villa Ángela, de la localidad de Moreno, a donde el mismísimo presidente de los argentinos se puso la camiseta violeta y salió al ruedo para cerrar la campaña. Bueno, la verdad que el gobierno viene con ciertas complicaciones porque el domingo pasado hubo elecciones de gobernador, senadores, diputados provinciales e intendentes en la provincia de Corrientes. Y al gobierno no le fue absolutamente nada bien. La provincia de Corrientes es una provincia conservadora, manejada por determinadas familias. De ahí provienen los Colombí, de ahí provienen creo que los Romero Freris, y ahora están en el poder ahí los Valdés. Bueno, lo cierto es que perdieron por sopapo los libertarios, que salieron en cuarto lugar. Es decir, se alzó con el triunfo Juan Pablo Valdés con el 52, y pico de los votos. En segundo lugar del podio se ubicó el peronista Martín Arrúa con el 20% de los votos. En tercer lugar, Ricardo Colombí con el 17,27%. Y allá, para los premios, el señor Lisandro Almirón, que estuvo entre el 8 y el 9%. Votó el 73% de las personas del padrón electoral, que estamos hablando cerca de 1 millón de personas, de ciudadanos correntinos, exactamente 950.576. Y la elección era, como te dije, para elegir gobernador, 15 diputados provinciales, 5 senadores y intendentes en 73 localidades esparcidas en el territorio de la provincia de Corrientes. La verdad que un dato llamativo fue el alto índice de votación y participación electoral que hubo en este comicio, cuando veníamos de participaciones electorales bastante bajas, como por ejemplo la de la provincia de Santa Fe, en donde prácticamente una abstención del 50% del electorado que no concurrió a ejercer su derecho al voto. Todo esto reavivó un poco el espacio, le dio oxígeno al espacio del centro, al espacio
entre comillas, federal, del grupo de gobernadores, entre los que se encuentran Puyaro, el gobernador Cordés Yairoa, el gobernador del sur patagónico, que es del PRO, que no me acuerdo en este momento su nombre, y que conforman una especie de liga de, digamos, avenida del centro que negocia entre los dos partidos que están polarizando la política argentina, que son la Libertad Avanza por un lado y el peronismo por el otro, atento a la desaparición casi definitiva de lo que alguna vez fue el PRO, mientras su fundador y líder sigue viajando por el mundo, creo que está en Groenlandia, no sé, o en Finlandia, en algún país del norte, jugando al bridge, al cual es tan afecto. Me refiero al ingeniero y empresario Mauricio Macri. Bueno, dentro de este contexto, digamos, no han sido buenas las noticias con las cuales se tiene que enfrentar el oficialismo en plena campaña electoral. ¿Por qué? Porque venía de una derrota desastrosa por sopapo, por nocaut, tanto en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Y en el día de la fecha, hoy se está tratando a nivel del Senado dos leyes, dos proyectos de ley que pueden cerrar como ley y adquirir plena vigencia. Uno se trata del nuevo reglamento que van a tener los decretos de necesidad y urgencia, atento el abuso que ha hecho Javier Milei de este instrumento constitucional, legal, para evadir, no solamente soslayar al Congreso de la Nación, sino también aplicar en forma agresiva, arbitraria, violenta, te diría, sus decisiones políticas. Bueno, esto implicaría, entre otras cosas, que digamos que ante el rechazo de un decreto de necesidad y urgencia de una de las dos cámaras, directamente sería rechazado el decreto de necesidad y urgencia por un lado, y por el otro lado que tendría el DNU que ser tratado en un plazo máximo de 90 días, no como ahora que no hay plazo alguno para que se despidan las cámaras, y que esto, bueno, depende de la manija y la muñeca que tengan, en este caso Martín Menem, por ejemplo, y la doctora Villarruel en la Cámara Alta, pueden demorarlo en una forma eterna los decretos que firme Milei. Y por otro lado, confirmar la emergencia sanitaria que fue votada favorablemente hace pocos días atrás en la Cámara de Diputados. A esto hay que sumarle el escándalo del fentanilo desatado y descubierto por el abogado Spagnuolo, abogado personal del presidente de la República, al cual se suma un escándalo más, pero en el ámbito del PAMI, en donde se había una serie de recompensas para quienes daban de baja las asignaciones y los planes de los jubilados. En este caso, el despelote surgió con los dispositivos intraoculares, es decir, las lentillas que suministraba el PAMI para los jubilados que tenían que operarse de cataratas y que tenían un precio determinado de, no sé, que oscilaba entre 20.000, 30.000 pesos, pero
que el PAMI los compraba a 9 veces más caro, 270.000, 260.000 pesos. Bueno, nuevo escándalo frente al cual el gobierno se pone muy agresivo, muy nervioso. Sale la ministra Bullrich a hablar realmente de un comando que hace terrorismo y que ha infiltrado al gobierno para derrocarlo, para destruir al plan económico. Y en este comando terrorista estaría implicado Rusia, Venezuela, y hasta el mismísimo Chiquitapia, a través del tesorero y hombre de confianza que él tiene en la AFA. Y por supuesto también el kirchnerismo. ¿Cómo puede estar ausente el kirchnerismo de esta conspiración terrible que se está llevando a cabo en contra de la democracia argentina? Bueno, esto, la ministra me hace acordar una película que protagonizó un gran actor italiano que se llamaba Vittorio Gassman en los años 60, 70 del siglo pasado, que se llamaba La Armada Brancaleone, ¿no? Y que era una comedia que satirizaba una cruzada que supuestamente tenía que llegar a Jerusalén. Bueno, la verdad que esto es un hazme de reír porque no se lo cree en nadie. Frente a esto, estos escándalos que están comprometiendo cada vez más la figura del jefe dentro de la Libertad Avanza, que no es Milei, sino su propia hermana, Karina. Además de haberse reactivado en diputados, finalmente, después de estar demorado unos 2 meses, la comisión investigadora del caso Libra, que ha decidido citar no solamente a Karina, sino a una serie de personajes ahí del triángulo de hierro, diríamos, del gobierno libertario. Desde el punto de vista económico, el gobierno no tiene nada bueno que ofrecerle a la población. 14.000 panaderías cerraron en 1 año y medio de gobierno en todo el país. Las pymes están fundidas, el consumo no levanta, los salarios están deprimidos. Las paritarias que aprueba el señor Cordero como secretario de Trabajo o subsecretario de Trabajo, señor Cordero, que es abogado, por supuesto, y se desempeñó en el grupo Techint como asesor laboral del grupo Techint, está homologando aumentos de salarios del 2%, que no implica nada. El aumento constante de los servicios públicos, del transporte, la presión que se está ejerciendo, más además la amenaza velada de que van a tener los argentinos con respecto a la utilización del agua, de que si se privatiza la empresa AISA, le van a permitir a los adjudicatarios poder cortar el suministro de agua en caso de demora. Bueno, todo esto y además la denuncia que hizo Patricia Bullrich en contra del periodista Rial y el otro Federico, que compañero de Rial en C5N, por haber difundido los audios que al final uno de ellos se tuvo que dar en una radio M28 en el Uruguay, y que llevaba a cabo la detención y allanamiento en la casa de los periodistas para ver qué tipo de material tenían, mientras no dan ningún tipo de explicación convincente respecto del fentanilo y del PAMI, por ejemplo. Y lo llevaron al mismísimo fiscal Stornelli, que a través de un dictamen pidiera el rechazo de la denuncia de Patricia Bullrich, quien buscó un juez corrupto que tiene 9 pedidos de juicio político por acoso sexual, maltrato y violencia de género en tribunales, para que hiciera lugar a
a esta denuncia que no tiene ni pies ni cabeza. Frente a esto, bueno, ayer cerró la campaña Milei, se lo vio no como en sus mejores épocas, gritó, hizo show. Habrá habido a lo sumo 2.000 personas luego del papelón que tuvieron que salir corriendo la semana pasada en Loma de Zamora, cuando la semana anterior tuvieron que hacer un acto también en Junín, en un teatro cerrado, a puertas cerradas. Bueno, acá concurrieron a un predio que no estaba adaptado para un acto de estas características, unas 1.500 personas, 2.000 personas, muchas de las cuales comenzaron a retirarse cuando hablaba del presidente que defendió a su hermana, que puteó contra el peronismo, contra el kirchnerismo, y que en algún momento cometió un furcio terrible, lo que es el inconsciente, ¿no? Cuando dijo, nosotros no queremos al Estado con el cual estamos choreando, robando o algo por el estilo, dijo. Bueno, en fin, todo esto, y hasta reconoció que hay un empate técnico para el próximo domingo según las encuestas, pidiéndole por favor a la población que vaya a votar masivamente cuando esta no suele ser la impronta de la libertad avanza en los actos electorales, que sobre todo impulsa su campaña a través de las redes sociales más que de la movilización popular. En fin, se verá qué es lo que va a pasar el domingo. Y cuál va a ser la lectura y las consecuencias que van a empezar a vislumbrarse el próximo lunes. Mientras tanto, de los 15.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional al gobierno hace 2 meses atrás, mes y medio atrás, han desaparecido y se fumaron 13.500. Le quedan aproximadamente 1.500 millones de dólares y tuvieron que salir al mercado para contener al dólar y tratar de evitar no solamente el aumento del dólar, sino el aumento del riesgo país que está en alza, comprando desde el Banco Central 200 millones de dólares. ¿Te acordás cuando Milei decía que no iban a intervenir en el mercado, que iba a disolver el Banco Central? Así que teóricamente 1.500 menos 200 le quedarían 1.350 millones de dólares, que a este ritmo no sé cuánto les puede durar y en qué va a terminar todo esto. ¿En qué va a terminar todo esto? Bueno, terminó realmente con un comunicado muy gracioso que desde su detención domiciliaria escribió Cristina Fernández de Kirchner, y que sintéticamente dice esto: ¡ay, Milei, qué quilombo se te armó!, dijo la expresidenta en sus redes. Y no te digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario, dijo. Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior. En mi barrio le dicen fuga de capitales, los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones, dijo Cristina. Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera. Te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?, ironizó la expresidenta de los argentinos. Y para terminar este bloque, qué mejor que escuchar a los 2 protagonistas de este domingo. Por un lado vamos a escuchar un extracto, y pásame los videos, Guillermo, que están en la pista número 1, un extracto del discurso de cierre de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ayer en Tigre, y del mismísimo presidente Javier Milei, el mejor economista del planeta, que gana premios en todas partes. A propósito, se va a Estados Unidos.
se borra de acá, vuelve el sábado a la noche para ver seguir los comicios del domingo, y este muchachito va a ir a Los Ángeles a ver a un señor que tiene una fundación que se dedica a comprar y adquirir bonos basura de los distintos estados. Según Milei, va a verlo para ver si puede haber inversiones, y también tenía pensado pasar por Las Vegas para ver a su ex novia Fátima y tener reuniones con empresarios hoteleros para que vengan a invertir en la Argentina. El instituto del que te hablé se llama Milken y está dirigido por el señor Michael Milken. Bonos basura, fondos buitres, está todo dicho. Lo escuchamos a Axel Kicillof y también al Jabo. Qué momento para redoblar esfuerzos, para pensar a quién no le dije, con quién no hablé, quién me cerró la puerta. Hay que ir a tocar de nuevo esa puerta que nos cerraron para decirle: no podés votar a los mamarrachos que están destruyendo el país, para decirle que es ahora cuando tenemos que demostrar que este país, que esta provincia se saca entre todos, y se saca con solidaridad, se saca con industria nacional, se saca con unidad del campo popular. Eso es lo que le vamos a decir a Milei, llenando las urnas de votos. Por eso, muchas gracias por un gran triunfo en Tigre, en homenaje a estos 40 días de trabajo. Estamos acá diciendo que es una... Bueno, pará. A few days ago, in Loma de Zamora, they threw a cobblestone at me, and we were together with Sebastian, Espert, my sister, Maxi, and Siba. A few days ago, in Loma de Zamora, they threw a cobblestone at me, and we were together with Sebastian, Espert, my sister, Maxi, and Siba. Comienzo de espacio publicitario. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Radio con aguante. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Esto es lo que pasa en Radio con Aguante. Porque Milei es suicidio argentino. No suicidio del Estado, sino de nuestras familias y de nuestro futuro y de nuestro presente. La primera vez en la historia de la democracia donde la tarjeta de crédito se utiliza solamente para comprar comida. Hoy la gente come con la tarjeta de crédito, que tiene tasas del 140% si te vas a Mora y 90% si no estás en Mora. O sea que la compra de la comida que haces la terminás pagando 100% más cara con la tarjeta de lo que la pagás si la pagás en efectivo. Esa es la Argentina de Milei. Lo que pasó, lo escuchaste en Nuevo Poder.
Encontrá los segmentos destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Comunícate con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 11 26 999 574. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Esto es lo que pasa en Radio con Aguante. Van a quedar 2 o 3 millones de argentinos, el resto de los 47 comiendo. Eso es lo que va a pasar en octubre. Ya está pasando, la tendencia te lo dan. Todos coinciden, los comerciantes y demás, y todo, que julio fue el peor mes que recuerdan en la democracia. En ventas, julio, que acaba de terminar hoy. El peor mes de ventas en toda la historia de la democracia. Te lo dicen los comerciantes, no me hable con las estadísticas que te dicen todos los medios de comunicación. El tipo que vendió dice, no vendí nada, no entra nadie. Y vos lo ves, julio. ¿Se imaginan lo que la proyección? Esto está allá. Esto está allá. Lo que pasó, lo escuchaste en Nuevo Poder. Encontrá los segmentos destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Fin de espacio publicitario. Días atrás, en Loma de Zamora, me tiraron un adoquín y estábamos juntos con Sebastián, que estábamos con Expert, que estábamos con mi hermana, que estábamos con Maxi, que estábamos con Seba. Podrían haber matado a cualquiera, pero esto para ellos se trata de poder, y si se tienen que cargar con vidas humanas, no les importa. No se olviden que en este kirchnerismo inmundo se cargaron con la vida del fiscal Nisman. Días atrás, en Loma de Zamora, me tiraron un adoquín. Bueno, tuvimos una interferencia, no sé qué pasó, pero queríamos pasar. Acá tenemos un capo en los controles que es Guillermo, que hace lo imposible y lo sacó al jabo en un extracto lo que fue ayer el papelón de cierre de campaña. Se lo vio dubitativo porque en un momento trastabilla con una palabra, lo mete al fiscal Nisman, es una cosa, y dicen que le tiraron con un ladrillo, también le tiraron con unos pares de brócoli, a lo que está el brócoli, ¿no? Realmente. Así que, en fin, poco serio el asunto. Bueno, lo tienen en cámara. Él es Damián, Damián Caró, es nuestro rabino predilecto. Y está acá por segunda oportunidad en Anochece en Buenos Aires, que no es poco. ¿Cómo estás, Damián? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien, gracias por volver a invitarme. Reincidencia es lo suyo, bueno, amigo. Prácticamente tu casa esta. Muchas gracias. Que, claro, sí, ya estamos ahí como chanchos, ¿viste? Así que, bueno, qué quilombo, ¿no? Hay en el mundo, mi querido Damián. Qué despelote, ¿no? Estos personajes que pululan por todas partes, ¿no? Milei acá, Trump en Estados Unidos, Netanyahu en Israel,
¿Quién más nos falta? El Abascal allá en España con Vox. Hay un candidato francés también de la extrema derecha que está más a la derecha que Le Pen. Bueno, hasta hace poco Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro que dice, aparte dice, sinceró, tenía pensado venir a exiliarse a la Argentina. Y bueno, viste, el tren te pasa una sola vez. Llegaste tarde, porque si no lo tendríamos acá, y digo, estos tipos, a ver, están hechos con el mismo corte, ¿no? El mismo molde, y lo repiten como si fuera un calco en distintos lados, qué sé yo. ¿Cómo hacemos con esta gente? Sí, creo que hay un modelo, como vos decís, que están siguiendo, hay un manual, en algunos lugares, en algunos momentos más de prueba, a partir de cómo resulta el experimento, en otros lugares avanzan más o menos, y a prueba y error están avanzando. Bueno, esto es lo que pasa después de la globalización, la megatecnificación y haber dejado el poder real avanzar sobre los estados. Entonces hay unos cuantos que son los dueños de la pelota y ponen las reglas de a qué vamos a jugar y son los dueños del referee. Y bueno, evidentemente que ellos van a buscar lo que a ellos les convenga. Me parece que es hora de volver, de despertar, de salir de la apatía, de la indiferencia y sobre todo del egoísmo para unirnos, porque hay una unión quizá orgánica entre los que buscan los mismos resultados y les va bien, y lo demás estamos discutiendo nimiedades y cada uno en la suya. Me parece que el llamado a la humanidad es nuevamente a despertar y a unirnos en el amor al prójimo, en lo que tenemos en común las mayorías, que es la mayoría. Exacto. En algunas pequeñas cosas vamos a diferir, pero pongámonos de acuerdo que la vida humana tiene valor supremo. Bueno, eso ya sería un revés increíble. Que todos debemos tener acceso a los básicos derechos humanos de salud, educación, trabajo, dignidad. Bueno, me parece que si empezamos a ponernos de acuerdo en eso y empezamos a pujar por eso y a dejar de lado que nos corren con el odio, con los fanatismos, con los videitos y tratando de ver cómo hacemos para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler, las expensas, la luz y el gas, y nos ponemos a ver que hay gente que no tiene para comer, y nos ponemos a juntar entre todos, a ver cómo entre todos decimos que hay cosas con las que no se juega, y no es solamente la educación pública, que está muy bien. Todos los miércoles le pegan a nuestros abuelos, a los jubilados, sí, a los chicos, a las personas con problemas de salud. Bueno, y además los curran. Claro, pero eso es indiscutible que está mal. Todos los que sean corruptos, etcétera. Ahora, antes de eso, no estamos de acuerdo en que la lógica sea la del egoísmo y la crueldad y que cada uno se las arregle solo. Bueno, a los niños los protegeremos entre todos, a los mayores los protegeremos entre todos, a nuestros enfermos los protegeremos entre todos, como sociedad, como grupo. Claro. Antiguamente los que podían salir a cazar, cazaban para la tribu. Exactamente. Y los otros habrán hecho otras tareas, las que pudieran. Claro. Bueno, hoy tenemos que hacer lo mismo. No podemos decir, sálvese quien pueda, bueno, yo trabajo, me las arreglo, el de al lado que se muera. Digo, además el mundo ha cambiado, las tecnologías, los trabajos. Bueno, tenemos que estudiar, los mejores de nuestras comunidades tendrán que estudiar, de nuestras sociedades, de nuestros países. Tendrán que estudiar cómo va a ser un futuro, pero el futuro es con todos adentro, con el valor de la vida humana. Ahora parece que el mercado, que el dinero, que el éxito, que el triunfo y que el sálvese que pueda y la crueldad y el no me importa el de al lado es superador. Bueno, estamos en un momento donde algunos usan como argumento que si el Estado le quita a los que más tienen para darle a los que menos tienen, eso es la justicia social y es un problema. Bueno, sí.
Eso es la justicia social y eso no es un problema, eso es la solución al problema. El problema es que hay algunos que no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Bueno, ¿cómo hacemos entre los que tienen las necesidades básicas cubiertas y los que tienen mucho de sobra para que un poquito de eso vaya para aquellos? Bueno, claro. Si no, ¿de qué otra cosa se trata? Claro, claro. Vos sabés que yo tengo la impresión, no es la impresión, es el convencimiento que da la historia, ¿no? Los sistemas políticos y sociales, las construcciones políticas y sociales, nacen, tienen un desarrollo, se desarrollan y inevitablemente después decaen. ¿Y por qué? Porque el tiempo va transcurriendo, las cosas van cambiando, las mentalidades van cambiando y es necesario seguir avanzando, digamos. Si bien la historia ha marcado etapas importantes de retroceso, ¿no? En lo social, en lo económico. Por ejemplo, qué sé yo, cuando viene la Edad Media, para mí es un retroceso la Edad Media, sobre todo desde el punto de la postura de la Iglesia, ¿no? La Iglesia se fanatiza, hace toda una interpretación muy, muy rara de lo que es la Biblia, las Sagradas Escrituras y qué sé yo, y entran con un fanatismo que se podría simbolizar en Torquemada, por ejemplo, y todos los árabes son malos, todos los judíos son malos, y si hay algún cristiano o alguna mujer que se anima, era un hereje, y era normal que en esa época un papá fuera con su hijo a la plaza pública a ver el espectáculo de ver una mujer o un hombre quemado en una hoguera, con un fardo de leños, alquitrán, que le tiraban o grasa, que le tiraban, y el tipo se combustionaba. Bueno, entonces yo digo, cuando esos sistemas entran en la decadencia, se niegan a admitir que van a desaparecer. Y la decadencia no es rápida, la decadencia es lenta, pero inevitable. Y ahí es donde se empiezan a cometer todo tipo de atrocidades, ¿no? Desde el punto de vista humano. ¿No estamos viviendo esto en el mundo? Digo yo. Bueno, lo que el Papa Francisco llamaba el capitalismo extremo y una guerra en parte, una tercera guerra mundial en partes o en cuotas. Sí, evidentemente el modelo y el sistema de la democracia y el capitalismo llevado al extremo, como lo tenemos hoy, después de la globalización y de la tecnología avanzando muy rápido, y estados muy lentos, sin saber del todo cómo acomodarnos. Por eso te decía, un poquito la función del Estado es ayudarnos a repartir entre nosotros para que todos tengan dignidad y lo mínimo. Bueno, ahora, si los más poderosos de nuestro país ponen domicilio legal en otro y domicilio tributario en el otro y arman un equipo de expertos para tejer una red internacional donde una empresa contrata a otra empresa, otra empresa, otra empresa, otra empresa, y nadie sabe quién está detrás y nunca tributan, bueno, esos señores podrán acumular más dinero y tendrán su derecho si lo hacen bien. El asunto es que, bien hecho, es que eso es después que no haya gente muriendo en la indignidad o viviendo en la indignidad. Entonces, si no, está mal. Digo, desde el lugar más básico de lo humano. Claro. Y me parece que nosotros como sociedad debiéramos, de nuevo, tomar conciencia, no entrar en esta decadencia del odio, e ir a encontrarnos con otros y tomar otra conciencia para empujar a nuestros líderes, a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, para poner coto, para poner límite, freno a algunas cosas. Así como en nuestro país, cuando quisieron tocar o avanzar sobre la educación pública, la universidad pública, todos salieron a la calle. Me parece que todos los asuntos son importantes, porque si no pareciera que, como decía alguien hace un tiempo, tiramos 10 cosas, total, una la frena, 9 pasan. Bueno, pero son todas importantes. Claro.
Yo recuerdo un pasaje del Talmud donde hay un sabio que decía, cuán afortunado soy, y se comparaba con el Adán mítico, el primer ser humano en el paraíso, que cuando es echado del paraíso no tenía nada. Y dice, él, cuando se levantaba a la mañana, tenía que arar, tenía que sembrar, tenía que esperar que crezca, cosechar, trillar, etcétera, hacer todo el proceso para obtener granos, para después de eso hacer harina, para después amasar un pan y hornearlo y tener pan. Dice, yo me levanto, voy a la panadería y compro pan. ¿Y de qué estaba hablando? Estaba hablando del valor de lo colectivo. Porque hay uno que trabajó la tierra, hay uno que cuidó semillas y las plantó, hay uno que regó, hay uno que lo transportó, hay uno que amasó, hay uno que hizo levadura, y este le compró la levadura al otro, y el otro el huevo, y el otro el aceite, y este hizo hornos, y este tendió la red de gas, y este hizo rutas para que venga el grano para hacer la harina, el otro hizo un molino. Entonces, el albañil, el pintor, el electricista, el gasista, el transportista, todo ese mundo de gente logró que yo vaya a la panadería y compre pan. Exacto. O al supermercado y compré pan. Exacto. Pero ahora parece que nos quieren inocular el virus de yo me hice solo. No, yo todo lo que tengo es con mi esfuerzo. La meritocracia. Claro, pero mal entendida. Mal entendida. Porque estamos de acuerdo en premiar el esfuerzo y el mérito. Primero, no en lo básico de la dignidad del ser humano. No puede ser un premio comer todos los días, tener un techo, tener educación, salud, trabajo. Eso no puede ser un premio. Eso tendría que estar asegurado. Después, los mejores de nosotros que más se esfuercen, trataremos de premiarlo. Perfecto. Claro. No hay, el capitalismo como en sí, como idea, no es un problema. Acá estamos hablando del extremo desmedido, donde le quita los derechos básicos a muchos. Digo, pero si tenemos un sistema donde todos tienen cubierto sus necesidades, su dignidad, cada ser humano, por el hecho de haber nacido y ser un ser humano, de ser un compatriota, y después apostamos al mérito, fantástico. Ahora atención con el mérito, porque no es lo mismo el mérito del que sabe que siempre va a tener donde vivir que el que está viendo cómo paga el alquiler y si lo echan o vence el contrato, a dónde va a ir y sus cosas y la calle. No es lo mismo. Aunque los dos ganen, aunque los dos trabajen y tengan el mismo sueldo, no piensan igual. Exacto. No es lo mismo el que se mueve en un círculo de contactos que le van a permitir una entrada a un montón de lugares y aquel que tiene otro círculo de contacto, aunque tengan el mismo título en la misma universidad o tengan el mismo oficio y trabajen en el mismo lugar, no es lo mismo. Entonces, el mérito no es solamente por el esfuerzo de la persona, es también por la suerte que le tocó en la vida. ¿Cómo vamos a hacer con esos chicos que no han tenido la dicha de tener los nutrientes y de tener la tranquilidad social, de poder ir a la escuela y estudiar y volver a la casa y jugar, sino que han tenido un contexto problemático? Porque a esos chicos le vamos a exigir lo mismo que a otros. Entonces, primero tenemos que resolver eso. Todos los niños deben tener asegurada su educación, tener un techo, una familia lo más sana posible, que no lo hagan trabajar, que los padres puedan, a través de su trabajo o de la ayuda que le demos como sociedad, darles todo lo que necesitan, jugar, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a revertir nuestra sociedad al ser humano. Y después de eso, los méritos es para extras, no es para la básica. Exacto. Pues si no, el mérito termina siendo un arma cruel de explicar por qué algunos se merecen la muerte, el ostracismo. Y sos un fracasado, vos naciste para perder. ¿Viste? Y te voy a decir, es peor, hay gente que lo cree, claro, que han nacido en determinados contextos, que le han hecho creer, es que quizás yo no merezco esto, tener un trabajo digno, en blanco, que me paguen por mi trabajo. Vos sabés que cuando Milei hizo, que la pegó con esto de la casta, la casta, el sistema de castas es un sistema muy cruel, que es lo que la gente no entiende. La gente cree que la casta es la casta política nada más, ¿no? Pero el sistema de castas que viene sobre todo de la India y qué sé yo, son
varias castas. La más alta de todas, la de los brahmanes, ¿no? Vos sos brahman y bueno, sos el cheto del sistema de la escalera de las castas. Pero si vos sos un paria, sos lo último de lo último. Hay otras hasta que entre el paria y el... Pero ¿qué ocurre? El paria está feliz con ser paria en la India. Dice, sí, porque ya me va a llegar el momento de encarnarme en la casta superior. Y tal vez dentro de, no sé, unos cuantos siglos, mis nietos, mis hijos, mis bisnietos, sean algún brahman o arrimen el bochín. Esto es terrible, porque tiene que ver con lo que vos dijiste. Los convencen de que, y en este aspecto, es en el plano religioso, que es mucho más poderoso todavía, y de eso vamos a hablar después en el próximo bloque, los convencen de esto, de que tienen que resignarse, porque en algún momento, y ahora hablo como cristiano, vos vas a acceder al reino de los cielos, pero no en este momento, en algún momento. Bueno. Yo estoy de acuerdo con el planteo de que hay castas y que eso no es sano para nuestra sociedad moderna del siglo XXI. Y claro, es como vos decís, las castas quiere decir, o lo que se llamaba en el siglo XX también el racismo, son derechos de nacimiento. Y quizá para nosotros es más fácil la idea de los esclavos, ¿no? ¿Te acordás del racismo? Sí, sí. Del siglo XX, los esclavos. Hace muy poquito, y en nuestros países hasta hace no tanto, por el mero hecho de haber nacido en tal familia, ese ser humano era un esclavo. Y por el mero hecho de haber nacido en tal otra, ese ser humano era libre. Sí. Bueno, derrocar esa idea parece que todavía... O sea, al parecer lo hacemos de la boca para afuera, pero no estamos del todo tan convencidos. Pareciera ser que lo que tenemos una cama caliente y tenemos un plato de sopa asegurado, bueno, no me vuelvas loco. No hace falta. Yo no te quiero dar mi postre para que otro tenga para comer. Es problema de él. Yo ya me salvé. Bueno, ese es el problema. No. Y por castas, entiendo, por supuesto, no solo la política, hay diferentes institucionalidades que encumbran a personas por sobre el resto de la sociedad. Bueno, yo vuelvo al Papa Francisco y a la idea del legado del servicio. Quizás esos grupos de élite debieran estar no para servirse de la sociedad, sino para servir a la sociedad. Entonces, si ustedes son el poder legislativo, el poder judicial, el poder de esto, el poder del otro, ¿cómo van, o el poder del periodismo, no importa, sí, cualquier lugar de privilegio, cómo vamos a servir a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, a nuestras gentes, para que estén, por lo menos, con lo básico resuelto? No puede ser que hoy... En otro tiempo, lo voy a decir al revés. Sí. En otro tiempo, nosotros esperábamos el tiempo mesiánico. Nosotros, el pueblo judío, espera la llegada del Mesías. En la cristiandad, Jesús es Mesías y se espera su retorno. ¿No? Entonces, esperando que venga o esperando que regrese, de alguna manera estamos esperando un tiempo mejor. Un tiempo en el que no haya odio, envidia, guerra, enfermedad, toda cosa que dependen de nosotros. Y un tiempo donde todos puedan comer, tener salud, etc. Donde no haya más hambre, donde no haya más enfermedad. En un tiempo, hasta hace no mucho, eso se le podía pedir a Dios. Que no haya hambre, que no haya enfermedad. Hoy, creo que gracias a los avances del ser humano, de la ciencia y la tecnología, y a tantos que se han esforzado para llegar a donde estamos, si hoy hay hambre es porque los seres humanos lo permitimos. Porque hoy tenemos el conocimiento de dónde hay hambre, la producción a nivel planetario de alimentos para todos los seres humanos y de calidad, y tenemos la logística para hacérselos llegar. Sí, sí.
Antes no se sabía dónde había alguien con hambre. Antes no había alimentos para todos. Antes no había cómo hacérselos llegar. Y por antes, digo, por ahí hace 200 años. Sí, poco tiempo. Hace poco tiempo. Sí. En cambio, hoy sí. No hace falta rezarle a Dios. Nos debemos poner de acuerdo y repartir comida. No estoy diciendo que tenemos que repartir todo por igual. Estoy diciendo que a nadie le falte un plato digno de comida, con los nutrientes necesarios para comer y estar bien. Entonces, enfermedad. Bueno, nuevamente, muchas de las cuestiones de salud, si pusiéramos la salud al frente, podríamos resolverlas. Evidentemente, vender autos deportivos y ir a no sé cuántos kilómetros por hora es más importante que la gente no muera en accidente de tránsito. Vender mucho es más importante que producir alimentos de calidad. Entonces tenemos los ultraprocesados que alimentar casi no alimentan y al contrario dañan la salud. Exactamente. Entonces tenemos, bebidas azucaradas que nos hacen obesos claro. Y no alimentados. Entonces, y no es para darnos un gusto. Lo que estamos haciendo es, el mercado manda, la salud no importa. Claro. Entonces si nosotros cambiamos el rumbo y decimos, no, espera. Primero la salud, primero la vida, primero la dignidad de cada ser humano, y después de ahí para adelante lo que quieras, ese cambio nos podría permitir pensarnos diferente y hacer otra cosa. Señores, estamos con el rabino Damián Caro, un lujo, las cosas que está diciendo. Vamos a escuchar música y vamos a escucharla a Natalia Lafourcade. El tema se llama Hasta la Raíz, es la pista número 3, mi querido cordobés Guillermo Guerra, y la ponemos en el aire. No es poco. Acá estamos de nuevo con nuestro hermano Damián. Damián, te quería preguntar, a ver, hecho el diagnóstico de la situación terrible que estamos viviendo actualmente, ¿cuál es tu experiencia como pastor, como guía espiritual, como rabino? No solamente en tu comunidad, sino que vos sos un rabino que si bien viene de la ortodoxia más clásica, has evolucionado hacia una apertura muy interesante. Yo la califico o la encuadro como liberal y progresista. ¿Cuál es tu experiencia para transmitir estas ideas con la gente con la cual recurre a vos en pos de ayuda espiritual, si encontrás resistencias, contradicciones, o al contrario, vos lográs esclarecerla a la gente? Porque esta es una lucha a veces silenciosa y subterránea, ¿no?, que se va dando, los cambios de mentalidad. Yo siempre digo que lo que a mí más me gustó del gobierno de Cristina de Kirchner y que me pareció realmente revolucionario fue el matrimonio igualitario. Fue contra una institución terrible, que estaba como anquilosada desde mi punto de vista, que era el matrimonio entre un hombre y una mujer. La mujer tenía que tener un fin reproductivo, tener hijos, el hombre le estaba permitido tener un amante y qué sé yo, mientras mantuviera a la mujer y bla, 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 ¿no? Entonces, los cambios a veces se producen silenciosamente en el tiempo. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Y cómo contribuye la religión judaica, brahmánica, católica, hindú, lo que sea, para musulmana, como para cambiar hacia un mundo mejor? Qué pregunta, ¿no? Creo que me voy a agarrar del ejemplo que traes del cambio con la ley del matrimonio igualitario, porque si bien
se hace en un momento una ley, en un gobierno que lo impulsa, entiendo yo que supieron entender una época y supieron trabajarlo socialmente. Yo recuerdo que fueron meses de debate de los medios de comunicación y en los clubes y en las casas y en los lugares religiosos y en los lugares de encuentro, en la pizzería, en los cafés. La gente hablando del tema, no importa qué, a favor, en contra, viendo otras miradas, quienes creían una cosa, quienes creían la otra, gente discutiendo desde sus preconceptos, gente esgrimiendo argumentos. Y yo creo que ahí está la clave. Ajá. Primero, en el hablar con el que está al lado. Y segundo, el de pensar en conjunto. Uh-huh. Creo que no se puede hacer una ley obligando a una sociedad a que cambie su modo de vida. No sirve eso. La ley viene cuando la sociedad está madura para entender que quiere vivir de otra manera. Exacto. Cierta, equivocada, no lo sé, pero es la sociedad, en una supuesta democracia, la que debiera elegir. Lo que me parece que hoy estamos peor que en la época de que venía alguien y le decía a cada uno lo que tenía que pensar. Había una época de adoctrinamiento. Usted debe pensar así, así. Y si no, está mal. Había una época en la que nos mostraban cómo estaba bien pensar. Todos mirábamos lo mismo y tratábamos de pensar eso. La televisión. La radio, el cine. Sí, sí. Hoy, con redes sociales y demás mecanismos, donde hay un algoritmo, un programa de la computadora que nos estudia y a cada uno nos dice en nuestro idioma lo que queremos escuchar para vendernos lo que lo quiere vender. Uh-huh. Entonces, nosotros nos sentimos, volviendo a la alegoría de Don Platón, de la caverna, de personas que están atados, nacieron atados con cadenas en una cueva viendo el reflejo de luces y creen que el mundo son esas sombras que se mueven y desconocen que arriba, bueno, hay uno que se libera y cuando sube ve que en realidad hay gente que pasa y eso que ellos ven son solamente sombras. No es el mundo de la verdad, sino un mundo de sombras. Bueno, cuando uno ve cuáles son las cadenas de la cultura, de la sociedad, de las ideas dominantes que a uno lo tienen atrapado en esa caverna, cuando uno lo ve, esas cadenas se deshacen y uno irá a la libertad. Pero la libertad es una caverna más grande y uno creerá que está libre hasta que descubra que tiene otras cadenas y así sucesivamente. Digo, desde esa vieja metáfora de Don Platón, la idea de que la cadena no las vemos porque las naturalizamos. Hoy tenemos muy naturalizado eso que a cada uno de nosotros nos muestran las pantallitas hecho a medida para nosotros, para decirnos que nosotros tenemos razón en lo que nosotros pensamos y de a poco nos van llevando a pensar lo que el que está atrás de eso quiere que pensemos. Las religiones tienen algo ancestral, intrínsecamente humano, puesto a jugar, que rompe con esa lógica. Pensemos en un hombre primitivo reunidos en círculo a la noche alrededor del fuego. Sí. Bueno, no hay fuego para todos. No hay ni calor ni luz para todos en la noche oscura. No hay este elemento que cuece los alimentos, que nos protege, que espanta a los animales feroces que vengan a atacarnos. No hay para todos. Entonces todos nos sentamos alrededor del fuego. Y para que todos estemos igual de cerca, equidistantes, armamos un círculo. Bueno, tenemos que recuperar eso. Ahora, si cada uno tiene su fuego en su casa y estamos todos bien, ponele. Yo creo que no sirve, pero imaginemos. Ahora, ¿qué pasa cuando 2 o 3 tenemos fuego en casa y los otros 7, 8 están, a la buena de Dios, sin fuego? Bueno, entonces veamos por qué no lo compartimos el fuego. Exacto.
Y en ese compartir, en ese estar juntos y sentados uno al lado del otro, surge naturalmente la comunión. Vos fíjate que es mucho más fácil, anónimamente, detrás de una pantalla, solos en casa, escribir que el otro es malo, insultarlo, rebajarlo y expresar ideas tremendas, que cuando estamos sentados cara a cara con el otro, no lo decimos. Y quizá ni lo pensamos o no lo sentimos. Porque hay algo de la cercanía con el otro ser humano que nos conecta, que nos ayuda a empatizar. En cambio, en la pantalla todo es demonizable. Yo no digo que nos alejemos de la tecnología, digo que usemos nosotros a la tecnología y no dejemos que los dueños de la tecnología nos arreen a nosotros. Las religiones lo que nos permiten es la comunión, es el encuentro. Pero también nos lo permiten las organizaciones sociales, los clubes de barrio, los amigos, la familia. No es una patente exclusiva de la religión. La idea es un rato juntarnos con otros seres humanos. El odio, la diferencia, las discrepancias que tengamos reunidos alrededor de una mesa, compartiendo un mate, un café, una cerveza, lo que fuera, se morigera, se hace más pequeño y nos permite entender que quizá no somos tan distintos. Y en lo que somos distintos no es tan grave que el otro sea distinto a mí. Y podemos ser pacientes, amorosos, misericordiosos con quien es diferente a uno y con quien piensa distinto a uno. Después de todo, uno no es el dueño de la verdad. Las religiones nos vienen a recordar por su lógica, todas ellas, y entendamos religión en el sentido más amplio, incluyamos a las cosmovisiones africanas, americanas, asiáticas. En general, todas parten de la idea del valor intrínseco y divino de cada ser humano o de cada ser vivo. Nosotros los abrámicos, judíos, cristianos, musulmanes, creemos que Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza. Cada ser humano es portador de la imagen de lo sagrado, de lo divino, de Dios. La metáfora de que no hay seres humanos de primera y de segunda. Todos son criaturas que reflejan lo más sagrado de Dios. Bueno, eso hay que cuidarlo, hay que respetarlo, hay que amarlo, hay que protegerlo. Después vendrán las lógicas de si esa persona merece, no merece, meritocracia, nació acá, allá, esta familia, la otra, esta cultura, la otra. Sí, es cierto, durante siglos las religiones, como los seres humanos en general, nos matábamos por diferencias religiosas. Pues bien, hemos crecido, hemos aprendido y entendimos que no es así. Y que todos somos hijos de Dios, teológicamente hablando, o que todos tenemos el valor de la dignidad humana intrínseca. Bien, bueno, compartamos con el resto de los seres humanos. Miren, muchachos, nosotros antes nos matábamos. Bueno, ya no lo hacemos más. Venimos a enseñarlo a ustedes. No importa de qué cuadro de equipo de fútbol sos, no importa cuál es tu ideología política o económica o cómo crees vos que es mejor solucionar la vida de la sociedad, tratemos de convivir sin matarnos. Exacto. Si partimos de ahí, dejamos de odiarnos, de ser crueles y empezamos a buscar amarnos, a ser misericordiosos con el de al lado, a buscar la comunión, bueno, eso me parece que es lo que puede motorizar el cambio. Odiamos al desconocido, odiamos al lejano. Cuando nosotros nos juntamos con el otro que es distinto y empezamos a conversar y empezamos a compartir, después de un rato, las emociones extremas negativas caen. Vos mirá dos chicos, no importa de qué clase social vienen, de qué cultura vienen, de qué religión, de qué país, de qué idioma, de qué tradición política o religiosa vienen, se ven y se van a jugar, aunque no entienda uno el idioma del otro, ni por qué está vestido como está vestido, ni qué comen, ni nada. Van a la misma plaza y terminan jugando. Bueno, los adultos tendríamos que recuperar un poquito eso. Entendiendo además que el otro piensa distinto y dice, che, qué interesante, a ver, ¿y vos cómo pensás? No, bueno, yo pienso que hay que ayudar más a los
que más tienen y de ahí derramará para los que menos tienen. ¿Y vos cómo pensás? Bueno, yo pienso que hay que ayudar a los que menos tienen y eso va a empujar hacia arriba a los que más tienen. Mirá, tenemos dos maneras diferentes de pensar. Qué interesante. Hay mucha biblioteca muy interesante para ambos lados. Bueno, estudiemos, conversemos y vos creés lo que vos creés, yo creo lo que yo creo. Otro mate, te pasa una pasta frola, ¿qué hacemos? ¿El domingo vamos a jugar? ¿A qué? Ahora, estamos de acuerdo en que, mirá, no se le puede pegar a alguien porque piensa distinto. Bueno, entonces vayamos juntos a defender al que le están pegando porque piensa distinto. No, pegar no, matar no, quitarle los alimentos no, la salud no. Tenemos que tener unos acuerdos básicos. Claro. Me parece que estamos lejos de eso y que ese es el camino. Creo que las religiones tienen para aportar ahí. ¿Cuál es tu experiencia personal con este mensaje en tu actividad de pastoril, digamos, qué sé yo, se me ocurre decirlo así? Sí, yo te podría decir de mi pequeña muestreo muy chiquitito, que la mayoría de las personas buscamos el sesgo de confirmación, ya venimos de casa pensando lo que pensamos y buscamos confirmarlo, pero muchos de nosotros también estamos muy abiertos a romper eso y decir, mostrame algo distinto, sorprendeme. La inteligencia de los que dudan, de los buscadores, y por eso somos todos diferentes. Entonces yo me encuentro con personas que es más difícil que cambien y hay personas que vienen más abiertas a cambiar. También encuentro que hay algo de lo social, ¿no? Una ola del grupo que nos lleva. Todos queremos ser parte de nuestro grupo de pertenencia. Y cuando el grupo de pertenencia ya enfila para un lugar, cuando viene alguien diferente, le es más fácil tomar esto. Es muy importante ver con quiénes nos rodeamos, porque no solamente en el algoritmo y la pantalla, también en la vida real, si nos rodeamos de gente que piensa de una manera, nos va a influenciar a que pensemos de esa manera. Es importante que nos mezclemos con los que pensamos distinto, porque nos vamos a enriquecer todos y porque en lugar de odiarnos, nos vamos a conocer y entender. No hace falta cambiar, hace falta aprender a convivir en armonía. Mi experiencia es que hay dos trabajos para hacer, el personal y el grupal. Hay veces que podemos ayudar a uno y muchos unos forman un grupo. Y hay veces que podemos ayudar a un grupo y ese grupo ayuda a los individuos que lo componen. Depende de la situación, depende del momento, depende del rol, de con quién hablamos, dónde estamos. Pero es por ahí. Me parece a mí que es por ahí. Qué bárbaro, che. Bueno, vamos a hacer nuestra última interrupción musical antes de despedirnos. Vos sabés que entre los reyes, hubo reyes que les gustaba la música y eran compositores, che. Y en este programa vamos a pasarles un tema que fue compuesto por Enrique VIII, que además de guillotinar a alguna que otra mujer que no le daba hijos varones, el tipo le gustaba la música, tenía una cierta sensibilidad artística, ¿no? Y mientras Guillermo va preparando la pista número 4, te cuento que mi inglés es muy, muy malo, ¿no? Pero el tema se llama Passing Right Good Company. Y, por supuesto, fue compuesto por este importantísimo rey de Inglaterra, que tenía su competencia ahí, cruzando el Canal de la Mancha, en Francia, por supuesto, con Francisco I. Mientras Francisco I lo tenía en su corte a Leonardo da Vinci, y ambos competían en los cuadros, verás los cuadros de ambos, siempre en pose y con calzas, ¿no? Mi madre era franchuta, decía, competían para ver quién tenía las piernas más lindas. Pero mientras Francisco I lo tenía Leonardo da Vinci, Enrique VIII le decía, yo compongo música, papá. Y lo que vamos a escuchar es un tema de Enrique VIII. Nada más que en este programa vas a escuchar este tipo de música. Vamos con Enrique VIII, señores.
Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, y de Enrique VIII pasamos al bombo legüero, ¿viste? Así es este programa, bien ecléctico. Bueno, entramos en los últimos 8 minutos, mi querido Damián. A ver, un tema inevitable para hacer una síntesis también de lo que venimos hablando, de la crueldad, de este cambio de mentalidad, porque hoy escuché, por ejemplo, que no sé si fue Patricia Bullrich o el mismísimo presidente de los argentinos que declaró que, o tuiteó, porque a estos les encanta tuitear todo el día, ¿viste? Ahí escriben en las redes, que los que quieran venir extranjeros a la Argentina pueden venir en tanto se adapten al modo de vida occidental y cristiano. Que no nos impongan cosas raras, porque eso es una especie de invasión silenciosa que va cambiando nuestro estilo de vida. Lo cual a ver, ¿qué es esto? Por favor, más constantemente están redoblando la apuesta. La supremacía, el odio, la venganza, vos te tenés que adaptar a mi casa porque yo soy el dueño de mi casa y no te... Bueno, todo esto, ¿cómo lo llevamos y lo traslucimos a la terrible situación que está atravesando el Medio Oriente desde hace 2 años y frente a la posibilidad concreta de que a la Argentina venga este señor Netanyahu, ¿no? Bueno, en fin. Creo que un poco lo mismo que decíamos antes, enfocado hacia ahí, ¿no? No podemos permitir guerras, matanzas, asesinatos, de ninguno de los dos lados, cualquiera sean los dos lados, ni en Medio Oriente, ni en ningún otro lado del mundo. Es algo que debiéramos tener solucionado a esta altura. Creo que en el caso puntual ya hay muchos movimientos de ambos lados, digamos, de lo que el mundo conoce como geopolítica, Gaza, Israel, pensando en el fin de la guerra, pensando en la liberación de ambos pueblos que están sometidos a una guerra. Hay rehenes de un lado, hay asesinato del otro, bueno, asesinato de los dos lados, ayuda humanitaria, genocidio sí, genocidio no. Estamos discutiendo cosas que no debieran ser tema de discusión. Me parece que, de nuevo, los gobiernos de Netanyahu y de Hamas hacen lo que hacen porque los pueblos lo han callado. Digo, muy deshonesto de mi parte decirlo desde acá, cómodo en un estudio. Claro. La verdad es que estando allá es diferente, pero me parece que nuestra voz tiene que alzarse para convocar a los pueblos a levantarse contra los tiranos que los llevan a guerras y a matanzas y asesinatos. No importa ni quién empezó, ni quién tiene la culpa, ni quién tiene la razón, ni el derecho histórico, ni milenario, ni si te fijas en tal año o en tal otro, en este acuerdo con el de más acá o de más allá. Estamos hablando de matar, torturar, violar, secuestrar, hambriar, y me parece que eso va más allá de los límites de conversaciones razonables. Nosotros que no somos cancilleres ni primer ministros, nosotros que no vivimos allá, más allá de que los creyentes podamos rezar, me parece que tenemos que todos unirnos y abogar por la paz y por el cese de todas las atrocidades que ocurren en Medio Oriente. Nuevamente, me parece que a veces por redes, en un minuto, arreando voluntades, todo se reduce a quién ponemos a odiar a quién y quién es el enemigo de quién, y me parece que tenemos que cambiar la perspectiva. El ser humano debiera ser lo más importante. La vida humana, la vida debiera ser lo más importante. Así que todo el que
utilice estos métodos de ir asesinando al otro, bueno, no estamos de ese lado. Tenemos que ver cómo participamos para que eso no sea más así. Bien, yo creo que un poco la imagen para reivindicar en la historia, para mí, es Rabin y Yasser Arafat, dos hombres que supieron interpretar en su momento el momento histórico que estaban viviendo, que años atrás se hubieran destrozado entre ellos, pero que tuvieron la grandeza de darse la mano y tratar de construir una utopía, ¿no? Y en definitiva, Arafat, no sabemos, pero quién lo envenenó, pero se habla de que fue envenenado. Y Rabin fue asesinado por un fanático religioso israelí, no por un palestino. Entonces me parece que hay que retomar ese camino urgentemente, porque si no, no va a haber paz en esa región del mundo, que es muy importante además, por el punto de vista místico, por el punto de vista religioso, por lo que representa, y que eso se expande hacia otros lados, ¿no? Sí, recordar que justamente la resolución de Arafat como la OLP da lugar a Hamás, esa es la decisión, y Rabin, su enemigo y el que toma el lugar es Netanyahu, el Likud, que llega hasta hoy, ¿no? Entonces, digo, claro, en la historia política eso es lo que nos trae a hoy. Y yo retomaría un pensador judío, un filósofo todavía anterior al Estado de Israel, que era Martin Buber. Martin Buber planteaba antes del Estado de Israel, el Estado de Israel surge en 1948, antes era mandato británico. Exacto. Y él dice, no tenemos que hacer un Estado de Israel. Primero tenemos que aprender a convivir, un europeo, posguerra. Mirá. Primero tenemos que aprender a convivir los dos pueblos para luego hacer un Estado para los dos pueblos. Mira qué interesante. Bueno, él ya era profesor en universidad, en el Israel todavía no independizado de los británicos. Bueno, evidentemente no le llevaron mucho la atención. Él también estaba en contra de matar a Eichmann. Él decía que había que ponerlo a trabajar, aunque sea extremadamente más caro y más peligroso. Pero él decía, esa debe ser nuestra función, claro. No matar. Claro. Nuestra respuesta debe ser, nosotros no matamos. Claro. La forma importa. Bueno, tampoco le llevaron el apunte. Bueno, un hombre peleó con Gandhi, tenían discrepancias con Gandhi, claro. Respecto de los ingleses y de cómo liberarse. Digo, un filósofo muy interesante, nada sencillo, pero ahí quizá la semilla de volver a pensar esto, que tenemos que aprender a convivir. Hay líderes que les reditúa más el odio, la crueldad y un enemigo enfrente. Creo que el camino es poder unirnos como seres humanos, como pueblos, y buscar lo humano que hay en el otro y ver cómo compartimos. El problema es que ahora está mucho más difícil que hasta antes de 2 años, porque los que más bogaban por eso en Israel vivían en el sur y sus vecinos son los que entraron a masacrarlos, y eso ha complicado un poco la película. Bueno, nos tenemos que ir, chicos. Este fue un programón, como al que nos tiene acostumbrado siempre Damián. Así que, Damián, gracias una vez gracias más. A vos, Martín. Nos debemos un Morphy, ¿Cómo no? Los dos. Y nosotros nos vamos para volver el jueves que viene en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Chau. Feliz fin de semana para todos. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó.